Entonces, hoy les voy a comentar un poco sobre esto, ¿no? ¿Qué es esto de la mente de los animales? Normalmente cuando hablamos sobre la mente, eso es un problema más filosófico que otra cosa, ¿no? Porque ahí nos preguntamos varias cosas, si la mente existe o si no existe, y en realidad cuando nosotros hacemos investigación en ciencia, en realidad no podemos resolver este tipo de preguntas, ¿no? Estos problemas filosóficos, digamos que están más allá de lo que nosotros hacemos. Nosotros más bien suponemos ciertas cosas y sobre eso trabajamos, y eso es un poco lo que hacemos, ¿no? Entonces, al final de esta charla yo no les voy a decir que los animales sí tienen o no tienen mente, aunque yo supongo que sí, pero más bien les voy a mostrar cómo desde el laboratorio nosotros intentamos responder un poco estas preguntas, ¿no? Les voy a mostrar, ya para ser muy puntuales, dos ejemplos de algo que llamamos la cognición animal. ¿Qué sería lo más cercano a lo que nosotros podríamos llamar la mente en los animales, ¿no? Esos dos ejemplos son la estimación temporal y la solución de problemas, que son las dos áreas que yo investigo. Vamos a empezar con la estimación temporal, ¿no? Entonces, la estimación temporal tiene que ver con la percepción del tiempo, ¿no? Cuando nosotros estamos esperando, y por ejemplo, si esta charla fuera muy aburrida, ustedes van a sentir que esto es una eternidad, pero si esta charla es lo suficientemente entretenida, ustedes van a sentir que pasamos 5 minutos aquí conversando sobre algo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos esperando, nuestro sentido del tiempo es distinto a cuando nosotros estamos en una fiesta y nos estamos divirtiendo, ¿sí? Nosotros llegamos a una fiesta, pasamos 3 o 4 horas y no sentimos que pasó mucho tiempo, ¿sí? Si estamos esperando el camión, por ejemplo, esperamos 5 minutos y eso es una eternidad, ¿sí? Y eso tiene que ver con nuestra percepción subjetiva del tiempo. Y cómo nosotros investigamos eso en el laboratorio. Con las personas yo hago este tipo de preguntas, ¿no? O si investigáramos con personas haríamos este tipo de preguntas. Yo les digo a ustedes, tenemos una reunión programada el próximo miércoles, ¿sí? Hasta ahí, todo bien. Y nos avisan que esa reunión se recorre 2 días, ¿sí? Pónganse ustedes piénsenlo así. Estamos en el miércoles, tenemos una junta, nos avisan que esa junta se recorre 2 días, y ahora yo les voy a preguntar a ustedes, ¿cuándo va a ocurrir esa reunión? ¿No? Entonces, a ver, ¿cuántos creen que esa reunión va a ocurrir el lunes? ¿O cuántos creen que esa reunión va a ocurrir el viernes? Okay. Bueno, entonces parece que más personas piensan que va a ocurrir el viernes que el lunes, pero sin embargo esta pregunta es bastante ambigua, ¿sí? Porque en realidad no nos dice en qué dirección se recorrió la junta, ¿sí? Nos dice, mira, va a ser el miércoles, se va a recorrer un par de días, pero no nos dice si se recorre hacia atrás en el tiempo o hacia adelante en el tiempo, ¿sí? Esta es una pregunta ambigua, y de hecho si tiráramos una moneda deberíamos responder 50-50, porque esa es la naturaleza de esa pregunta, ¿no? Tiene 2 posibilidades de respuesta, la mitad deberíamos decir el lunes, la mitad deberíamos decir el viernes, pero parece que sí hay un sesgo. Esto me convence que tal vez sí deberíamos hacer este estudio, ¿no? ¿Y por qué existe este sesgo, ¿no? Este sesgo, de acuerdo con lo que la literatura nos dice, depende de nosotros cómo percibimos el tiempo. Si nosotros estamos estáticos en el tiempo y el tiempo se mueve a través de nosotros, nosotros vamos a decir que esta junta va a ocurrir un día. Pero otra forma en la que nosotros podemos movernos en el tiempo es que el tiempo esté quieto y nosotros nos movamos sobre el tiempo, ¿sí? Y dependiendo de nuestra percepción del tiempo, pues vamos a decir que esta junta ocurre un día o ocurre otro día, ¿sí? Esto es una sutileza del lenguaje, y pues claro, el lenguaje es una cosa que ocurre en los seres humanos, es natural para nosotros, es el mundo en el que nosotros vivimos, y de ahí del lenguaje surgen este tipo de efectos sobre la percepción del tiempo, ¿no? Y nosotros nos preguntamos esto, ¿será que es posible hacer estas preguntas a otros organismos no humanos? Y esto es posible, o sea, estas preguntas serían posibles si los animales también fueran sensibles a este tipo de sutilezas, ¿sí? Es decir, el tiempo, digamos que físicamente es 1,
pero la forma en la que lo percibimos depende, por ejemplo, del lenguaje. Hay lenguajes que nos sugieren que este sesgo ocurre en una dirección o en otra. Y para nosotros es importante esto. ¿Será que los animales son sensibles u otros animales son sensibles a este tipo de sutilezas en la percepción? Y digamos que esa es la forma en la que nosotros nos aproximamos al problema de la mente, ¿sí? Si los animales tuvieran una mente, o si tuvieran una vida subjetiva, percibieran el mundo como lo hacemos nosotros, ellos también deberían ser sensibles a este tipo de sesgos. Y nosotros, si nos ponemos así curiosos, deberíamos poder medir esa sensibilidad, ¿no? Y eso es un poco lo que intentamos hacer en el laboratorio. Entonces, bueno, desde hace muchos años, este es un procedimiento bastante viejo. Lo que nosotros hacemos es enseñarle a los animales intervalos de tiempo y luego les ponemos situaciones en las que les preguntamos: ¿crees que ese intervalo ya ocurrió o no ocurrió? Y dime si ocurrió o no ocurrió. Entonces, yo les enseño, este es un experimento que hicimos con ratitas, a presionar como un botón, ¿no? Y yo le digo: mira, cuando sean 60 segundos, presiona el botón. Si respondes antes de 60 segundos, no pasa nada, pero no te doy comida. Pero si respondes después de los 60, te doy una bolita de comida, ¿sí? Y mi rata tiene hambre y quiere comer. Entonces, en esta gráfica que está aquí, les muestro un poco los resultados de ese entrenamiento. Aquí está qué tantas respuestas hace el animal y aquí está el tiempo, ¿no? Y yo a este animal le enseñé que a los 60 segundos tiene que responder para presionar, para que yo le dé una bolita de comida. Entonces, al principio de esos intervalos, las ratitas no hacen nada, ¿sí? Es decir, están ahí, de repente están aburridas, van y presionan, no pasa nada, todo bien. Pero a medida que pasa el tiempo, las ratitas cada vez están más seguras de que son los 60 segundos y presionan, ¿sí? Y la mayor probabilidad de respuesta ocurre justo en los 60 segundos, ¿sí? Ahí es cuando las ratitas tienen más certeza de que ya ocurrieron los 60 segundos y ahí están presionando el botón como de: ya ocurrieron los 60, ¿por qué no me das mi bolita? A ver, otra vez, hasta que pues ya les damos la bolita de comida. En esta condición de prueba, nosotros a veces mezclamos ensayos en los que no pasa nada, es decir, no le damos la comida a la ratita. Y la ratita se da cuenta que ya pasó el tiempo en el que normalmente le daríamos la comida, y si no se la damos, dice: ¿sabes qué? Ya pasaron los 60 segundos, ya no me vas a dar de comer. Y entonces empiezan a hacer esto, dejan de responder, ¿no? Y digamos que es una tarea muy sencilla, pero es una tarea que nos permite ver varias cosas, ¿no? Y es cuando nuestras ratitas están convencidas de que ya pasaron los 60 segundos, y este margen de acá nos indica qué tanto se equivocan con relación a cuándo esperan esos 60 segundos. Es decir, antes de los 60 segundos empiezan a responder, después también responden, pero más o menos en este punto y en este punto, la ratita ya está muy segura de que no son los 60 segundos, ¿sí? Cuando nosotros intentamos otros intervalos de tiempo, esto de acá cambia, y por eso es que estamos más o menos convencidos de que nuestras ratitas aprenden los intervalos y que los perciben como si fueran una magnitud física, porque el tipo de error que los animales producen cuando les entrenamos estas magnitudes es similar a si les enseñáramos el peso o un color u otras magnitudes físicas en términos de percepción. Eso lo hacen las ratitas más o menos normalmente, y lo que aquí hicimos es como una cosa similar como a la pregunta que yo les acabo de mostrar a ustedes, pero en lugar de hacerles una pregunta a las ratitas, lo que yo hago es que cuando ya la entreno no siempre le doy su bolita de comida, sino que se la separo en el tiempo, ¿no? Le pongo algo de ruido a la retroalimentación que yo le doy, y lo que hace la ratita es detectar ese ruido, y entonces ya me dice: ¿sabes qué? No estoy seguro de cuándo son los 60 segundos, ¿sí? Como que puede que se haya sido ahora, puede que no haya sido ahora, y su percepción del tiempo cambia, ya no es tan precisa, aun cuando me sigue diciendo: sí, mira, aquí a los 60 segundos son los 60 segundos, pero ya su percepción no es
digamos, tan exacta como ocurre aquí, ¿no? ¿Cómo explicamos nosotros la ejecución en este procedimiento? Esa es la pregunta. O sea, los animales lo hacen. ¿Cómo lo explicamos? Digamos que la forma más general de explicación es esta teoría que se llama la teoría de la expectancia escalar. Pero lo interesante de esta teoría es que supone que las ratitas tienen algo así como un reloj que les sirve para marcar el tiempo, ¿no? Y ese reloj pues es como pues tiene varios elementos. Es un marcapasos, es decir, un pulso que las ratitas producen, y lo que hacen las ratitas es ese pulso se acumula en la memoria de trabajo, ¿no? Es decir, la ratita está en este momento, se empieza a acumular esos intervalos y la ratita lo recuerda. Pero la ratita también se acuerda de todos los ensayos anteriores que han ocurrido en el tiempo y dice, bueno, más o menos a los 60 segundos me dan la bolita de comida. Y entonces está constantemente comparando el tiempo que lleva ahora y el tiempo que aprendió en todos los ensayos anteriores, y cuando esos dos valores son iguales, entonces es mucho más probable la respuesta, ¿sí? Es decir, acá tenemos la memoria de trabajo de la ratita, su memoria a largo plazo, esas dos memorias se comparan cuando la ratita está en el problema, y cuando esos valores son similares, entonces la ratita nos dice, mira, ahora estoy seguro que pasaron 60 segundos, ¿sí? Ese reloj, como les decía, pues tiene un error, no es tan preciso, y ese error pues lo vemos aquí, ¿okay? Entonces, digamos que aquí, y es como la parte interesante de la charla, nosotros vemos esto en la ejecución de los animales y nosotros suponemos que estos mecanismos ocurren. Y tal vez a esto es a lo que podríamos llamarle pues la mente de los animales. Por lo menos en este procedimiento, así es como nosotros entendemos qué es lo que el animal está haciendo, ¿sí? Pero en ciencia no existe una única explicación para las cosas, existen distintas formas de explicar pues lo que vemos, ¿no? Y esa es una teoría, pero hay otras teorías, y no me voy a detener mucho en los detalles de esta otra teoría, pero estas otras teorías lo que suponen es otra forma de entender la memoria, y nos dicen, mira, en la idea original, la memoria que tú suponías es como una cajita, y en esa cajita se guarda lo que el animal está experimentando ahora y lo que el animal aprendió en el pasado. Esas dos se comparan y de ahí ocurre pues la respuesta. Esa es una forma de entender la memoria. Pero otras formas de entender la memoria que suponen este otro tipo de modelos, lo que nos dicen es no. Mira, lo que está ocurriendo aquí es que hay como una cadena de eventos, y esa cadena de eventos le indica al animal que están ocurriendo cosas en el mundo, y el animal utiliza esa cadena de eventos para ubicarse en el espacio y decir, ah, ok, cuando ocurre este evento, un evento particular, entonces es más probable que me den la bolita de comida. Cuando ese evento no ocurre, pues no voy a hacer nada, ¿sí? Y esta memoria es, digamos, un poco más externa, ¿no? Es del tipo de cosas, yo estoy en este espacio y yo sé que si le doy 10 vueltas a este espacio, eso me va a tomar, pues dependiendo de qué tan rápido sea yo, ¿no? 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Aquellos de ustedes que corran y hayan experimentado eso dicen, bueno, yo he corrido 5 kilómetros y eso me toma 1 hora. Entonces, si yo voy en el kilómetro 4, quiere decir que ya más o menos son 50 minutos. ¿Sí? Más o menos es lo que otras teorías suponen que las ratas pudieran estar aprendiendo en esa situación para resolver este problema y decirnos, mira, ya tienes que darme mi bolita de comida, ¿no? Una memoria, digamos, un poco más externa, un poco más corporizada o instanciada en todo el cuerpo del animal, no solamente en un lugar, digamos, como en su cerebro, ¿no? Y bueno, esa es como una de las investigaciones que nosotros hacemos. Para ponernos así un poco más puntuales, nosotros decimos que esta teoría tiene problemas explicando qué aprenden los animales, por eso nosotros preferimos otras teorías, y eso nos genera preguntas de este estilo de
Bueno, y entonces, ¿cómo se generan las memorias a largo plazo? ¿Cómo aprendemos en el mundo cosas muy complejas? Y la verdad, por ahí fue que nosotros empezamos a preguntarnos esto, ¿no? Y es cómo aprenden los animales tareas complejas. Pero para investigarlo nosotros dijimos, bueno, en estos problemas de estimación temporal, de percepción del tiempo, es difícil ver exactamente en qué momento los animales están aprendiendo las cosas y cómo las están aprendiendo. Entonces lo que nosotros dijimos fue, bueno, como nos interesa esa parte, vamos como a maximizar ese momento en el que los animales aprenden algo, pues para verlo con más detalle. Y por eso es que también investigamos este tema de la solución de problemas. Y hay dos formas en las que se piensa que los animales solucionan problemas y las personas también. Una es por insight y otra es por ensayo y error. El insight es como cuando uno está en una situación y de repente se le ocurre la forma en la que uno ya resuelve ese problema. O el ensayo y error es que uno empieza a probar cosas hasta que algo funcione, ¿sí? ¿Qué harán los animales? Bueno, pues históricamente un investigador alemán que se quedó detenido en unas islas españolas en Tenerife a principios del siglo XX, pues se puso a hacer investigación en lo que pasaba la Segunda Guerra Mundial y pues veía qué pasaba con su vida. Y entonces él le ponía a los chimpancés de esta estación de investigación distintos problemas que ellos podían resolver. Por ejemplo, acá este chimpancé se llama Sultán y lo que hacían era que acá arriba le colgaban unas bananas, él no las podía alcanzar simplemente estirándose, y entonces lo que empezó a ver este investigador es que pues Sultán se ingeniaba varias cosas, ¿no? Por ejemplo, apilaba estas cajas o armaba, por ejemplo, varas y luego con la vara ya más larga empezaba a pegar las bananas para bajarlas, o a veces combinaba ambos tipos de acciones, apilaba cajas, utilizaba varas para resolver los problemas que les planteaba Kohler y que él no podía resolver haciendo pues las cosas más normales que hacían, que es como intentar saltar o correr, etc. Muchos investigadores después de Kohler criticaron este tipo de procedimientos porque decían, bueno, tú ves que Sultán sí resuelve la tarea, o sea que él está ahí manipulando los objetos, luego empieza a apilar las cajas, despega con la vara y consigue las bananas, pero en realidad tú no sabes si a lo mejor Sultán venía de un circo y alguien le enseñó a hacer esas cosas y por eso las hace, ¿sí? O a lo mejor él estaba en la selva y en la selva, pues no sé, de alguna forma a lo mejor otro chimpancé se lo enseñó o alguien más. La gente no sabía nada sobre cuál era el contexto en el cual Sultán había crecido. Entonces pues sí, nosotros veíamos a Sultán resolver los problemas, pero no sabemos exactamente por qué lo está resolviendo, ¿sí? Entonces esta gente en los 80s dijo, bueno, pues yo puedo hacer esto en el laboratorio, ¿no? Y una ventaja de hacerlo en el laboratorio con otro tipo de animales que no son los chimpancés es que uno puede tener mucho más control sobre qué sabe ese animal cuando llega el momento de solucionar el problema. Entonces, esta paloma, en este caso, había distintos tipos de palomas. Esta paloma es una paloma que tiene un tipo de entrenamiento en el que antes de ponerla en esta situación era una caja, esta misma caja sin la banana aquí arriba, y solamente tenía que empujar esta cajita hacia un punto en el piso que estaba en distintas posiciones del piso, ¿sí? Eso en un momento, y en otro momento tenía que en una banana plástica picotearla, y le dan comida por las dos cosas que hace en dos momentos distintos. Y lo que les mostré en este video es un día en el que le colocan una prueba en el que ya no hay un punto verde en el piso hacia el que mover la caja, y ahora la banana está muy arriba, entonces no la puede ir a picar. Entonces la única forma de lograr picarla es mover ahora la caja debajo de la banana y así subirse y picarla, ¿sí? Y aquí en este video ustedes vieron que la paloma lo hizo, y esta es, digamos, la primera vez que se le pone a la paloma en este lugar para que haga la tarea. Hay otras palomas que les entrenaron, por ejemplo, a empujar y a picar, pero no les enseñaron que tenían que empujar la caja en una dirección.
Y esas palomas, es lo que se ve en esta gráfica de acá, nunca resolvieron el problema, ¿sí? Es decir, que aun cuando saben empujar la caja y picar en la banana y que eso produce la comida, una parte importante del entrenamiento es que la paloma tiene que aprender a empujar en una dirección, o sea, con un objetivo en mente, ¿sí? Es decir, la caja, solo empujarla no me da la comida, la tengo que empujar hacia un lugar que luego me va a llevar a la comida, ¿sí? Curiosamente, este experimento es muy difícil de hacer en ratas. Por alguna razón a las ratas no les gusta empujar cajas, y mucha gente, y por mucha gente señalo acá a un montón de colegas en Brasil que estaban como obsesionados en hacer esto con las ratas y nunca lo lograron, hasta hace un par de años en el que por fin, después de muchos intentos, lograron hacer que sus ratitas hicieran lo mismo que las palomas, que es empujar la caja, pararse sobre ella y luego jalar esta cadenita para conseguir una bolita de comida. Como esto, y sin embargo, esta gente que lo hizo, entrenar este tipo de ejecuciones les toma como 50 días, es un montón. Entonces nosotros en el laboratorio lo que hicimos fue pues pensar en una tarea, digamos, un poco más sencilla, que a las ratas tal vez les sea más fácil de resolver, pero que siga siendo interesante. Y a este problema lo llamamos cul-de-sac. Esto se le ocurrió a una estudiante del laboratorio, Aida Longal. Ella es catalana, entonces por eso le puso este nombre, que quiere decir algo así como estar en una situación en la que parece que no hay solución y hay que encontrar una solución. Y este procedimiento es, digamos, relativamente sencillo. Nosotros tenemos que colocar a la rata aquí, y aquí en esta cuerda, aquí colocamos como unas salchichas, en unos casos, a veces está vacío, y lo que tiene que hacer la rata es ponerse acá en el puente, jalar una cuerdita para alcanzar la comida, ¿sí? Pero este es un problema que para las ratas es relativamente complicado, porque cuando uno coloca la rata aquí y aquí arriba está la salchicha, pues lo que hace la rata es que pues intenta saltar y alcanzarla, ¿sí? Es como algo muy atractivo, es algo muy rico, y para resolver el problema la rata tiene que hacer algo que es muy complejo, ¿no? Que requiere algo que mucha gente diría que es característico de lo que pudiéramos llamar la mente, y es el control ejecutivo. ¿Y en qué consiste eso? En que para poder conseguir la salchicha en este caso, la ratita tiene que alejarse de la salchicha, ¿sí? Porque cuando la ratita empieza a subir por esta rampa, lo que hace literalmente es alejarse, pero ese alejarse luego le va a permitir avanzar por el puente y utilizar algo que es como una herramienta para conseguir la salchicha. Entonces, encadenar todo este tipo de cosas es algo que es relativamente complejo, y que requiere esto que yo les menciono, algún tipo de control ejecutivo sobre: voy a dejar de intentar acercarme directamente hacia la recompensa, hacia mi objetivo, y más bien voy a como a darle la vuelta y luego me voy a volver a acercar. Y eso requiere lo que les digo, como control inhibitorio, ¿no? Pero nosotros decimos, bueno, pues como estamos en el laboratorio podemos controlar un montón de las cosas que las ratas llevan al problema, ¿no? Y entonces nosotros hicimos, por ejemplo, este tipo de cajitas que parecen como una parque de diversiones para ratitas, ¿no? Las ratitas, después de que las destetamos, las pusimos a crecer aquí, y entonces ustedes ven, tienen como una rueda de actividad, tienen unas puentes que son de sogas, unos túneles, unas escaleras. Acá enterrados también hay unos túneles, unas guaridas, y algunas de nuestras ratitas crecen en este tipo de situaciones que llamamos nosotros enriquecimiento ambiental. Pero este enriquecimiento ambiental, si ustedes ven, es como hacia arriba, como que tiene un ambiente bastante complejo. Y tenemos otras condiciones de enriquecimiento ambiental, que es como esta. Ustedes imagínense que es como una caja muy grande de madera, que también tiene las ruedas de actividad, también tiene túneles, tiene guaridas. Es un lugar muy interesante, pero es plano, mientras que este es vertical. Y tenemos otros grupos de control. Una ratita que vive sola, está triste. Una ratita que vive con otras ratitas
otras ratitas que viven con otras ratitas, pero que nosotros les entrenamos algo muy parecido a lo que entrenamos en el laboratorio, pero que no tienen nada que ver con el problema. Y otras ratitas a las que sí les entrenamos cosas que van a ser importantes para el problema. Les entrenamos a subir rampas, a cruzar puentes, a jalar cuerditas. Y lo que nosotros queremos ver es si este tipo de cosas que hacemos luego hace que las ratitas resuelvan más los problemas o no. Y lo que encontramos es que sí, efectivamente, las ratitas que más resuelven el problema, eso lo vemos por aquí, son las ratitas a las que les entrenamos a subir las rampas y cruzar los puentes y jalar las cuerdas, pero las siguientes ratitas que más resuelven el problema son las que crecen en este ambiente que es más complejo. ¿Sí? Y las otras ratitas pues no resuelven el problema. Entonces digamos que aquí dimos como un paso hacia adelante y nos acercamos de nuevo a Kohler a decirle, bueno, a lo mejor Sultán resuelve el problema, pero a lo mejor parte importante que le ayuda a resolver el problema es que él ya tiene algún tipo de experiencia que le ayuda a resolver el problema. ¿Sí? Y eso tiene que ver un poco con la idea de que la creatividad no surge en el vacío, sino que requiere que uno tenga ciertos elementos con los cuales uno pueda explorar el ambiente o aproximarse a él para resolver el problema. Y bueno, lo que nosotros vemos también en estos procedimientos es que las ratitas resuelven los problemas desde el primer día. ¿Sí? No es como que empiezan a intentar muchas cosas, sino que simplemente llegan a la tarea, se les ocurre la idea y la empiezan a resolver. Eso es un poco lo que vemos acá. Luego se nos ocurrió de, bueno, a lo mejor acá tenemos a unos ratoncitos que son también roedores pero mucho más pequeños, y los pusimos en este mismo procedimiento, y lo que encontramos es que igual que las ratitas, nuestros ratoncitos también resuelven el problema, y resuelven ese problema cuando tienen el entrenamiento de las rampas y de los túneles. Si les entrenamos otras cosas, también resuelven el problema, pero después de que tienen algún tipo de experiencia en la caja. Es decir, nosotros los dejamos aquí y la caja simplemente está vacía, y ya cuando le colocamos la comida aquí, ellos es mucho más probable que sí resuelvan el problema. ¿Sí? Pero las ratitas que ya tienen experiencia específica, pues sí resuelven el problema mucho más fácil. De nuevo nosotros decimos, bueno, ¿será que esto es sistemático, es real, está ocurriendo, o nos estamos engañando nosotros a nosotros mismos, queriendo ver en las ratas que son más inteligentes de lo que ellas realmente son? Entonces les ponemos más problemas, ¿no? Para ver si lo siguen resolviendo. Entonces en esta nueva versión del problema, ahora cambiamos el objetivo, porque el objetivo es importante. Ahora ese objetivo no es la comida, ese objetivo va a ser un cono específico, va a ser otra ratita, es una ratita macho la que resuelve el problema, y el objetivo va a ser liberar a una ratita macho. ¿Sí? Entonces, bueno, esto nosotros no nos lo inventamos, nosotros lo repetimos. Originalmente es un estudio que se les ocurrió con ratas, con hormigas, y luego hubo otros investigadores que lo hicieron con ratas. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver si esto ocurre, y si ocurre, pues lo vamos a utilizar en nuestro procedimiento, ¿no? Entonces, este es, digamos, lo que se llama el paradigma de la rata atrapada. Nosotros tenemos aquí esta ratita que está atrapada, y esta otra, ustedes vieron que se acercó aquí y abrió esta compuerta para liberar a esta ratita. ¿Sí? Nosotros no entrenamos a las ratas a hacer esto, nosotros simplemente las colocamos en el lugar, colocamos a esta ratita aquí en el restrictor, y la otra ratita pues la libera. ¿Por qué la libera? Hay muchas como explicaciones de por qué ocurre esto, pero una de ellas es que la ratita que está afuera se pone en el lugar de la ratita que está adentro. La ratita que está adentro, digamos, está estresada, y lo que hace la ratita que está afuera es decir, bueno, pues la voy a liberar pues para que ya no esté estresada, porque si yo estuviera encerrado, pues a mí me gustaría que alguien me liberara, entonces yo la voy a liberar para pues que ya no esté estresada la otra ratita, ¿no? Hay otras explicaciones para eso, por ejemplo, cosas del tipo, pues bueno, es que si libera a la otra ratita, pues ya pueden interactuar, pueden jugar juntas, ¿no?
Entonces a lo mejor solo por ese contacto pues la va a liberar. Hay otra explicación, por ejemplo, bueno, es que si yo veo ahí a alguien sufrir, eso a mí me genera algún tipo de sufrimiento, entonces para yo quitar mi propio sufrimiento, pues voy a liberar a la ratita. Si ella ya no sufre, yo ya no sufro tampoco, ¿sí? Entonces todas esas son explicaciones posibles. ¿Por qué nuestras ratitas hacen esto? Bueno, aquí son algunos detalles de nuevo, es la misma tarea, tenemos rampas, tenemos puentes, y nosotros en este experimento entrenamos a las ratitas a subir por las rampas, les dimos experiencia en una caja para que liberaran a otra ratita y les entrenamos a subirse a unos puentes. Estos entrenamientos sí los hicimos con comida, ¿no? Y luego pues vamos a hacer pues la prueba. Entonces, bueno, ahora nuestra versión del problema es ligeramente distinto, es la misma cajita, tenemos la rampa, ya no tenemos el puente, ahora tenemos esta plataforma de acrílico y tenemos encima de esa plataforma el restrictor donde vamos a atrapar a la ratita, ¿sí? Y acá se ve la situación, acá tenemos la ratita que está atrapada, aquí tenemos la ratita que está en el problema y ahora tenemos esta es la primera vez que la ratita está en esta situación completa, ¿sí? Entonces aquí vemos que la ratita empieza a subir por la rampa y si ustedes ven, acá no tenemos como esta compuerta, o sea, esta ratita se puede escapar, ¿sí? Es decir, podría saltar de esta caja y si la ratita salta, nosotros no la vamos a regresar, la ratita se puede escapar, pero en lugar de escapar, lo que hace esta ratita es subir por la rampa, luego cruza acá esta plataforma y empieza a explorar aquí y eventualmente pues va a liberar al compañero, ¿no? Este compañero que está aquí, de nuevo es una ratita macho también, vive con otras ratas, pero no vive con esta rata, es decir, esta es una rata que es una rata desconocida, ¿sí? Entonces, ¿por qué libera a la rata? Nuestra ratita en este caso podría escaparse y digamos que evitar esta situación que es incómoda y abandonar a la otra ratita ahí a su suerte, y digamos que eso descarta esta idea de que ¿por qué la liberan? Para evitar yo mi sufrimiento, pues ya me escapo y me voy y ya. Pero no, nuestra ratita decide hacer otra cosa y es una cosa que además es compleja de hacer porque tiene que subir por la rampa, cruzar la plataforma y luego venir aquí a liberar el objetivo, ¿sí? Entonces básicamente esto nos convence un poco más de que la ratita hace todo esto para conseguir algo y ese algo es liberar a la otra ratita, ¿sí? Esta es una vista desde arriba, simplemente para que veamos un poquito mejor qué es lo que está haciendo aquí nuestra ratita liberadora, que viene aquí y soluciona el problema y libera a la otra ratita. Y bueno, el problema de psicología experimental es que aun cuando nosotros vemos que los animales hacen estas cosas, tenemos que descartar que las ratas lo hacen por otro tipo de razones que las que nosotros suponemos. Entonces, bueno, acá tenemos los datos de otras condiciones de control. Por ejemplo, nosotros hicimos todo este entrenamiento, pero pusimos a varias ratitas con la caja vacía, es decir, sin una ratita atrapada. Y cuando no hay una ratita atrapada, vemos este tipo de patrón que vemos acá. Acá tenemos... Hicimos esto por 8 días y acá qué tanto abrieron la caja y cuando está vacío pues sí lo abren, ¿sí? Pero lo abren no más de una vez por día que hacemos la prueba. Pero cuando sí hay una ratita sí lo abren mucho más, lo abren casi hasta 2 veces cuando tienen una experiencia con la cajita vacía. Entonces bueno, hicimos los análisis estadísticos y lo que encontramos es que sí hay un efecto de la ratita.
Cuando la ratita está atrapada, nuestras ratas abren mucho más la caja que cuando la caja está vacía. Entonces sí sabemos que hacen todo esto para liberar a la otra ratita. Entonces bueno, ya para regresar como a la pregunta inicial, pues teníamos esta pregunta, ¿no? Podemos preguntar a otros organismos cómo perciben temporalmente el mundo o cómo aprenden tareas complejas, y la respuesta a esta es que sí podemos hacerlo, pero tenemos que ver detenidamente lo que hacen y analizar pues los determinantes ambientales de por qué hacen esas cosas, ¿no? Y la respuesta es que hay a veces mecanismos muy sencillos que son responsables de lo que vemos, ¿no? Pero a veces hay otros en los que tenemos que pensar mecanismos más complejos, y a esos mecanismos más complejos es a lo que llamamos la cognición. Y el trabajo de la psicología experimental en este caso es establecer en qué casos ocurre un mecanismo más sencillo o en qué caso tenemos que pensar en mecanismos más complejos para explicar la conducta de los animales. La conclusión aquí, como les anticipaba al principio, es: yo no les voy a decir si los animales tienen o no tienen mente. Esa es una pregunta más filosófica que otra cosa, pero ciertamente lo que sí les puedo decir es que los animales hacen cosas que son muy complejas y a las que no se nos ocurren otros mecanismos que no pudiéramos llamar mentales o cognitivos para explicar lo que hacen, ¿no? Entonces, a lo mejor la mente de los animales no es como la mente de los seres humanos, porque ciertamente pues no les podemos preguntar, ellos no hablan, no podemos conversar, que es la forma usual en la que nosotros sabemos cómo es la mente de las otras personas, pero sí podemos ver lo que hacen, sí podemos ver cómo se organiza su ambiente y cómo ellos interactúan ahí, para acercarnos un poco a ver desde su perspectiva cómo ellos ven el mundo, ¿no? Entonces tal vez sí podemos ver un poco la mente de los animales, y yo ciertamente sí estoy convencido de que los animales no humanos son bastante complejos, y que mecanismos que no sean mentales no son suficientes para explicar lo que hacen. Y bueno, simplemente para hacer publicidad acá y agradecerles a los miembros del Laboratorio de Cognición y Aprendizaje Comparado, que son en realidad quienes hacen la mayor parte de este trabajo. Entonces por eso los incluí acá en la presentación. No están todos, pero ahí están. Y pues bueno, muchas gracias. Eso sería todo.